Tema educación, porque tras la declaración de emergencia en infraestructura por decreto del presidente de la República, Enrique Riera dijo que va a cerrar los colegios que se encuentren en pésimas condiciones, sobre todo edilicias, y que al mismo tiempo va a crear un equipo paralelo para este trabajo. Nuestro compañero Sergio Valdés tiene más detalles de la declaración brindada por el ministro de Educación, el flamante ministro de Educación. Sergio, con los detalles, por favor. Muchas gracias. Y es así, el ministro de Educación, Enrique Riera, aseguró que el MEC cuenta con fondos blindados para poder realizar una urgente reparación y restauración de algunas escuelas, de las 7.000 que hay en el país. En este momento está analizando rápidamente el diagnóstico, el mapa educativo con relación a las escuelas que tienen más necesidades y son más urgentes. 645 ya fueron detectadas a nivel país que están aún con necesidad de reparación de manera urgente. Establecerá en los próximos días un semáforo con relación a las escuelas que están en peor estado y las que están aún con posibilidad de darse clases, pero con reparaciones que se necesitan. Marcará, por ejemplo, los que están en rojo serán totalmente cerradas, como el vicepresidente Sánchez, para hacer una reparación general en un plazo determinado. Las que estén en color amarillo estarán, por supuesto, en condiciones de dar clases, pero con algunas aulas que tendrán que repararse también. Y los que están en verde son las que puedan dar clases. Con relación al monto que va a definir el Poder Ejecutivo para el MEC, se va a estar decidiendo en las próximas horas, luego de una reunión con el ministro de Hacienda, Santiago Peña, quien va a ser el que va a desembolsar el monto para la infraestructura, ya luego de la declaración de emergencia por decreto del presidente Cartes. Van a estar trabajando también de cerca varios organismos de control del MEC. Va a haber un equipo especial del Ministerio para agilizar los controles con arquitectos e ingenieros también de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y van a exigir a las empresas que estén totalmente preparadas para poder agilizar las obras y no dejarlas a media terminar bajo la excusa de que no existen rubros. Esto es lo que decía el ministro Riera con relación a estos montos y el trabajo que se está haciendo para poder agilizar la construcción y reparación de escuelas. Es decir, que el porcentaje sea en principio asignado para el MEC, pero para que el MEC trabaje con las gobernaciones y los municipios desde el punto de vista de la prioridad de quien es el responsable del sistema educativo. Es decir, que si nosotros a bulto repartimos un porcentaje, podemos estar asignándole recursos a un municipio que a lo mejor tiene su escuela en perfecto estado y le estamos privando de municipios o que tienen más escuelas y peor. Entonces, ¿quién maneja esa información? Yo anoche hasta las 9:30 de la noche estuve viendo el mapa educativo, está bastante actualizado y con un clic puedo saber dónde está la escuela, ver la foto, cuántos alumnos tiene. El ministro en otro momento dijo de que el MEC posee fondos suficientes para infraestructura, unos 120 millones de dólares, 50 millones para la capacitación docente y 65 millones para las escuelas prioritarias. Habló de que sí o sí se va a trabajar en conjunto con las comisiones de padres, las coordinadoras, las supervisiones y también con las gobernaciones y con los municipios en relación a detectar cuáles son las escuelas que están necesitando urgencia, y se va a hacer una distribución equitativa y, por supuesto, según las necesidades. No distribuir el dinero a mansalva sin tener la necesidad de acuerdo a la escuela que se está ubicando en ese lugar. Más sobre estos datos y sobre los montos que posee el MEC de boca del propio ministro Riera. Hasta la fecha hubo una transferencia importante hasta abril de 260 millones de dólares a municipios y gobernaciones desde el 2012. Entonces la idea ahora es hacer paquetes regionales más importantes para empresas con más músculo, para que por lo menos cuando se le dé a una empresa se haga cargo, por decir, de 30 escuelas en Guairá. Entonces una empresa importante desembarca, hace un parque de obras, tiene camiones, tiene funcionarios instalados, tiene un buen cargamento de portland, de cemento, de ladrillo, de teja, y actúa con funcionarios permanentes hasta que termine el trabajo, con plazo y con multas. Entonces eso va a ser más atractivo para las empresas, y las empresas pequeñas probablemente puedan ser subcontratadas, ¿verdad?
Teniendo en cuenta los retrasos y la burocracia existente en el MEC, se va a crear un equipo que agilice todas estas obras, un equipo especial que trabaja a la par de los administradores y los docentes. También este equipo va a estar conformado por arquitectos e ingenieros que van a estar fiscalizando in situ estas obras. El MEC tendrá todo el control de las construcciones y también de las reparaciones para que no se vuelvan a producir tragedias como la ocurrida en varios colegios con la caída de techos y también de paredes. Es lo que podemos informar aquí desde el Ministerio de Educación. Volvemos con ustedes. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Algo que sin duda levanta polémica, la intención del MEC de manejar los fondos del FONACIDE para el arreglo de escuelas y colegios, mientras que varios intendentes alrededor del país ya se manifestaron en contra.